Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Chicos, bueno, como les había comentado, ¿verdad? Me encontraba en la universidad y en esta temporada las carreteras son un caos. ¿Cómo les ha ido con la práctica? Más o menos regular, ahí van. Más o menos, profe. Ok, perfecto, chicos. Entonces vamos a darle vuelta al orden. Voy a tomarme 15 minutos para cenar, porque esta es la hora donde no he comido. Y, y ya empezamos a revisar la práctica, ¿verdad? Que ya, bueno, yo la traigo ya bastante resuelta. Entonces, ya en 15 minuticos empezamos. Profe, nada más una preguntita. Sí, Es que yo le había mandado un correo para ver si usted podría subir de la última clase que recibimos el Excel como para poder estudiar. Es que, digamos, quedó una clase no, grabada, pero no sé si no, podría no, subir. no le subí los apuntes. No. Ok, perfecto, ya mismo bueno, ahorita, Sí, ahorita tranquilo. se los subo. Ok, Entonces, listo, ok, gracias. chicos. Ya en 15 minutos comenzamos. Sí, no se preocupe, profe.
Así chicos, vamos a empezar. Voy a compartir y me confirman si están viendo, por favor. Ujú. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? claro, María Fernanda. Es que le quería consultar el tema de las tareas, como solo al final quedaron dos. Bueno, No, obviamente, bueno, quedan tres, ¿verdad? De hecho, para no desviarnos mucho de la práctica, perdón, más bien que sea atropellado, ¿verdad? Yo sé que, vamos, que ustedes no tienen la culpa de que, digamos, que la defensa de tesis haya quedado para hoy, por más que se haya intentado cambiar de fecha, ¿verdad? Pero hay un tema también que el día de mañana, cuando ustedes estén en esas, ¿verdad? Por los plazos de CONESUB y todo, para alcanzar a entrar en la primera graduación del próximo año, ¿verdad? Entonces, de hecho, hoy fue bonito porque, bueno, volver a encontrarme colegas que yo creo que desde la pandemia no veía, ¿verdad? Incluso algunos de ellos mentores míos. Y tenía como cuatro chicos, ¿verdad? Que fueron, y en su momento alumnos míos, ¿verdad? Entonces sí, fue todo corre-corre, iba un poquillo atrasada el rol, de hecho tuvieron que cambiar un poquito el orden porque una de las profesoras también de mercadeo era la revisora de mi trabajo, ¿verdad? Bueno, de la tutoría que yo tenía a cargo, entonces sí andábamos un poquito en carreras, pero bueno, espero el día de mañana en el caso de los que son de contaduría y de admin, topármelos ahí en el camino, que con la tarea ahora sí, para ya centrarnos en la práctica. Las tareas, ¿verdad? El programa decía que eran 15 puntos. La tercera yo se las doy, ¿verdad? O sea, para todos los efectos siempre va a ser tres tareas. Todos tienen un 100 en la tercera y yo les había dicho que la tarea uno y 2 como se revisaron en clase, pasaban por tareas de cumplimiento. o sea que Entonces, tendríamos el 15%. si presentaron la uno y 2 sí. Si les faltó alguna, tienen un 10. No, yo sí presenté a las dos. Entonces sí, tiene los 15 puntos bueno, el 15%, perdón, de las tareas. Ah, ok. Sí, ya quedará nada más la otra semana hacemos el examen y bueno, tenemos que conectarnos y después se suben los promedios ahí al iCampus, sería. Sí, digamos, ahorita al final les explico cómo va a ser cómo les devuelvo yo el promedio. Profe, y ya por último, perdón que lo moleste tanto, pero usted si de verdad ahora podría subir, digamos, ahorita que vamos a hacer estos ejercicios y también lo de la semana pasada, todo eso que hicimos en clases, los Excel, para yo poder Sí, seguir estudiando para el examen, se lo agradecería sí, muchísimo. claro, claro, más bien, bueno, si me mandaron un correo, ¿verdad? Entre tantas loqueras, no, puede que se me haya ido. De hecho, bueno, ahí, no, creo que, no me acuerdo, bueno, yo creo que le contesté el mensaje del campus a un compañero de ustedes que me escribió por una situación y el campus no había visto el mensaje. Y lo raro es que el correo me tiró de que tenía un correo en cuarentena, como que lo detectó como un posible spam, entonces no me había percatado de ello hasta hoy que me mandó la alerta. Pero sí, digamos, siempre No recuerden, se preocupe, pues. no, y para los cursos venideros, por norma, todo el material, hojas de apuntes, videos, son 24 horas que tenemos para subírselos a ustedes al campus.
para que sepan que si no está a las 24 horas determinada la clase, ustedes sí le escriben al profesor, porque no me acuerdo Ah, si fue con sí, de el hecho yo otro lo curso. escribían como antier. Sí, ya, sí, digamos, muy a destiempo, pero bueno, ahorita se los comparto. Y avisos administrativos, y no, ¿verdad? Y en el orden que vaya revisando los exámenes, ahí se los voy a ir devolviendo, ¿verdad? Y sí les agradezco, ¿verdad? Que cuando vean el correo con la nota, revisen que todo esté correcto, ¿verdad? Porque nosotros con el examen final y el promedio, ¿verdad? Tenemos menos plazo, ¿verdad? Casi que nos piden a 3 días entregar las notas. Entonces, si ya por reportado en el sistema académico, si hubiese un error, digamos, sí se puede corregir, pero es más tediosillo el trámite, ¿verdad? Casi que hay que pedirle permiso hasta el Papa para poder corregir la nota. Entonces, para que lo tengan por ahí en cuenta. Entonces, bueno, entrando en materia, dice que tenemos la información salarial de la empresa El Triunfo S.A. para el mes de julio de 2023. Viene ¿verdad? Y me lo ubican por departamentos. Un Ortiz Marvin del departamento financiero, Durán Arnoldo de ventas, el departamento administrativo, a Castro Mejía Carlos, Hernández Moya Sofía, y el departamento de operaciones, Bermúdez Manuel y Zamora Rojas Mario. Y dice que el siguiente reporte es el reporte de horas extra de la empresa. Y me dicen que Manuel trabajó 23 horas y Mario 38. Entonces, para efectos nuestros, ¿verdad? Dado que el curso es de contabilidad y no es de derecho laboral, ¿cuál es nuestra convención de trabajo con respecto al salario y el tiempo extra? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo, profe? ¿Cuál era el acuerdo que habíamos dicho con el que íbamos a trabajar el tema de planillas? Yo no me acuerdo, profe. La extra era 1.5, profe. 1.5 del tiempo ordinario, ¿verdad? Del valor de la hora ordinaria, muy bien. Que es de algo por causas excepcionales, ¿verdad? Algo esporádico. Y que el pago es mensual, ¿verdad? Vamos a partir de que el salario es mensual, es decir, que los 30 días están pagos. ¿Verdad? Después viene ahí de que el cuadro del impuesto sobre la renta es el siguiente, ¿verdad? Recordemos esa particularidad del impuesto sobre la renta, que es un impuesto escalonado, que a mayor salario, mayor renta a pagar. Dice que los del área financiera reciben 180.000, que a los funcionarios de venta les dan un bono de 210.000. Y dice que la empresa tiene asociación solidarista, de donde se deduce el 5% a cada funcionario. Entonces, para efectos de la práctica, vamos a asumir que todos están en la solidarista. Y me dicen que se hacen los siguientes rebajos, ¿verdad? De los que tienen préstamos con la asociación. Y dice que hay unas rebajas adicionales de 8,33% de aguinaldo, vacaciones 4,17, un 5,33, un 5,33 de cesantía, pero sabemos que
si está en la solidarista, no se paga, no hay que reservar la cesantía, ya está, pagan. Al trabajador se le rebaja el 10,67 y la empresa aporta un 26,67 de la seguridad social. Y dice que se pide elaborar la planilla para el mes de julio, así como los asientos. Entonces vamos a ir trabajando en ello. Entonces, del área financiera, ¿verdad? Para los que ya lo fueron avanzando, solo Marvin pertenece con un salario de 700,000 más 180 de bonificación, 880,000. Arnoldo gana 1 millón de colones, pertenece al área de ventas, entonces tiene derecho al bono de 210,000 y un total de 1,210,000 colones. Dice que Castro Mejía Carlos, ¿verdad? Dice que tiene un salario de 3,925,000. Sofía 800,000, ¿verdad? No tiene ningún extra. Y Manuel y Mario, que fueron los que trabajaron horas extras, ¿verdad? Entonces, como partimos de que el salario está en los 30 días pagos, alguien puede decir, profe, y los meses de 31, recuerden, para efectos de cálculos, se usa calendario comercial, lo que se llama el calendario comercial. Es decir, que todos los meses, sin excepción, tienen 30 días. Aunque suene raro en febrero, pero digamos, esa es la convención. Entonces, para calcular la hora extra de Mario, dividimos los 675, ¿verdad? Entre 240. Y ese valor por hora lo multiplicamos por 1,5, para un total de 4,218 colones por hora extra. Y en el total de las 23 horas, 97,000 colones. Y con Mario, igual, está dividiendo el salario entre 240 por 1,5. Y aquí con la diferencia de que Mario hizo más horas, por eso le llega más dinero. Entonces aquí estamos ya reconociendo las horas extra. Y aquí está lo que gana cada uno. Con la renta, vean que tenemos hasta 940,000 exentos. Entonces, de esta tabla, ¿quiénes pagan renta? Nada más. Arnoldo y Carlos. Los demás están exentos, ¿cierto? ¿Verdad? Son los. Sí, profe. Entonces, vamos a ir haciendo los rebajos. El Profe, seguro, pregunta. sí, Perdón, si con hora extra sí supera los 940,000, entonces sí aplicaría tema de renta. correcto. O sea, todas y con comisiones, ¿verdad? Etcétera. Por eso es verdad que, aunque sea legalmente cuestionable, sea, aunque sea moralmente y legalmente tenga haya cierto tema ahí de problemas legales, a veces en la calle lo hacen, ¿verdad? De hecho, una vez me tocó, una vez que tomé una plataforma de estas, ¿verdad? De transporte, me iba contando el muchacho, es que la empresa y nos paga una parte por servicios profesionales y les alquilamos el carro, y hasta el contador de la empresa nos ayuda con la parte de Hacienda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la gente siente que le va mejor porque le queda un poco más de efectivo en la bolsa por el tema del seguro social y etcétera, digamos, y paga un poco menos de impuesto al salario, o en algunos casos se evade, pero eso tiene secuelas a futuro, ¿verdad? Con las liquidaciones laborales
la jubilación, etcétera. De hecho, si lo quieren buscar por ahí, eso en su momento fue noticia nacional, ¿verdad? Que este humorista, Carlos Ramos, el Porcenzón, ¿verdad? Como que le pagaban por servicios profesionales en donde él trabajaba, en la emisora de radio, y, y entonces por esa parte que le pagaban por servicios profesionales, como no se reportaba para el Seguro Social, le afectó pensión y prestaciones y todo lo demás. Ahí pueden investigar el caso, pero eso no, ya eso es enano de otro cuento, como dicen por ahí. Pero sí, digamos, en síntesis, todos los pluses que tenga la persona: prohibición, dedicación exclusiva, disponibilidad, peligrosidad, etcétera, ¿verdad? Según el tipo de ocupación, ¿verdad? Lo que importa es que si este rubro se pasa del monto que diga el Ministerio de Hacienda como exento, a veces es 840, 900, en fin, el monto que indique la autoridad. Si usted ya está por encima paga. El cuánto después lo vemos, pero se paga. Claro, es con eso. Sí, pero Entonces, desde el Seguro Social es el 1067, ¿verdad? De cada salario bruto. La renta, como dijimos, en este caso Arnoldo, está en el primer tracto de renta. ¿Cómo sabemos eso? Porque vean que el primer tracto va de 940 a 1.400.000. Quiere decir que Arnoldo está dentro de ese tracto. Entonces Arnoldo tiene un salario de 1.210.000. Entonces él está en el tracto 1 de manera parcial, ¿verdad? Por estar dentro del rango. Entonces, ¿cómo se calcula el impuesto de renta al salario de Arnoldo? 1.210.000 menos, y ahí están los 27.000. Profe, ahí nada más lo que hizo fue agarrar el millón doscientos y le restó los 940, ¿cierto? Sí, Y correcto, luego que ya es nada el más el... piso, del tracto, ¿verdad? Porque Ok, era el ejemplo, como les ponía el ejemplo de la autopista, ¿verdad? No estoy llegando al siguiente peaje, me estoy saliendo en una de las rampas. Entonces es el salario, ¿verdad? Cuando uno está dentro de un tracto, en el caso del primero sería el salario menos el mínimo exento y pagamos el 10% de esa diferencia. ¿Claro? Con eso. Entonces ahí están los 27.000 de renta. Y el otro que dijimos que pagaba renta, que era Castro Mejía, con 3.925.000. ¿En cuál de los tractos lo ubicamos? ¿En el 1, 2 o 3 o 4? en el 3. En el 3, correcto. Pero ¿qué pasa? Como le habíamos dicho, que era un impuesto escalonado, va a pagar un poco de acá y un poco de acá, y todavía lo que le toca en el tercer tracto. Entonces, ¿cuánto es el tracto 1 completo? El mínimo, el máximo menos el mínimo por el porcentaje. Entonces, del tracto
tracto 1 le vamos a cobrar 49.000 pesos. En el tracto 2, igual el techo menos el piso por el porcentaje, 109.000. Y en el tracto 2, ahí sí, está dentro de. Entonces 3.925.000 menos 2.163.000 por el 20%. Entonces sumado las tres, Castro Mejía paga un total de 511.200. Y no es que si quiere, es una retención en la cuenta que debe hacer el patrono en cumplimiento de la ley. Entonces aquí tenemos los 511.000. Y los demás estaban exentos. ¿Dudas hasta acá? No. Perfecto, ¿verdad? Y recuerden lo que les había dicho del impuesto sobre la renta al salario, ¿verdad? Que es progresivo, o sea, que el que más gana, más paga. Entonces, ¿nos podemos equivocar? Sí, ¿verdad? De hecho, a mí a veces hasta me pasa, ¿verdad? Pero ya uno por experiencia, yo digo, mira, me dio muy baja la renta, digamos. La de tantos que ha hecho uno, ya uno sabe que si alguien gana, digamos, 4 millones de pesos, anda como por el medio millón de renta y tal vez me dio 400. Mira, puse mal a la fórmula o me saltó un tracto en la suma, pero estaría raro que Arnoldo pague 27.000 y me diera aquí el resultado 15.000, ¿verdad? Que sea la renta de Castro Mejía. Entonces esos son los pequeños detalles que hay que observar, ¿verdad? Entonces la solidarista, por convención dijimos que todos pertenecían a la solidarista y los préstamos de la asociación. Entonces ya con eso hacemos los rebajos y obtenemos el salario líquido. Sí. Y el salario líquido con respecto al salario bruto es mayor o menor. Menor. Menor, ¿verdad? Es correcto. Entonces ahí tenemos la planilla. Entonces, habíamos dicho uno, reconocer el pasivo salarial, gasto por salario, salarios por pagar. Entonces ya reconocimos el pasivo salarial o el gasto.
Luego decíamos liquidar el pasivo. Tenemos salarios por pagar, ¿verdad? Por el mismo monto. Y empezábamos con las cuentas. Cargas sociales por pagar, impuestos por pagar. Cuentas por pagar varias o y aquí está 8.391.000, 8.391.000. Hasta acá no sé si tenemos alguna duda. ¿Alguna duda o todo claro? De momento todo claro, profe, gracias. Y por último, ¿verdad? Las obligaciones patronales que hemos dicho, el gasto por salario, las cargas sociales por pagar. Por el 26, por el 2667, cargas sociales por pagar, provisión vacaciones, recordemos que por devengo todos estos gastos yo los voy reconociendo en el momento, ¿verdad? Porque, como les decía, recuerden que ese principio contable, ¿verdad? Que es como una verdad absoluta, casi que al mismo nivel de la gravedad de Newton. Imagínense que si la empresa no lo hiciera así, entonces dijera este mes, ay, mira, tuvimos 100 millones de ganancias, compremos confites, ¿verdad? Y cuando llegue en diciembre diga, hay que pagar aguinaldos. ¿Y plata de dónde? ¿Verdad? En cambio, por decirlo así, mes a mes de las ganancias, ya vamos, ¿verdad? Castigando la utilidad de mes a mes, aunque pues, el aguinaldo se paga hasta en diciembre por ley, o cuando hay renuncias o jubilaciones, ¿verdad? En el mes que toque. Profe, de cierta manera es como amortizar
ese pago que se va a tener que hacer a fin de año. Perdón, es que se cortó. Que de cierta manera lo hacen así para ir amortizando el pago que tienen que hacer a fin de año y no tener que sacar todo de un solo. Sí, ¿verdad? Porque recuerden también que una de las características de la información contable era la representación fiel, ¿verdad? Que tenía que ser como una foto sin filtros. Entonces, si yo voy a invertir en una empresa, digo, mira, ya esta empresa tiene deudas, ¿verdad? Y debe la parte de aguinaldos o alguna otra cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se trabaja con financiamiento a nivel internacional, ¿verdad? Digamos, yo he tenido la experiencia de trabajar con un par de organismos internacionales. Ellos a veces, digamos, lo que hacen es aprueban el crédito, se lo tienen ahí a usted en una cuenta bancaria y usted tiene que ir pidiendo los desembolsos, ¿verdad? Cuando cumpla con las condiciones. Y por ejemplo, lo que ellos hacen es que si usted no saca la plata, le cobran una comisión de compromiso. Y a partir de los desembolsos que usted va pidiendo, ¿verdad? Conforme va avanzando la construcción, empiezan a correr los intereses. Y digamos, en el caso he visto que por lo general a veces se paga en mayo, noviembre o lo hacen semestral los pagos. Pero mes a mes yo voy reconociendo la deuda para acordarme de que en mayo tengo que pagar, no sé, 40 millones de colones de intereses. ¿Verdad? Por eso mismo, que yo tengo que poder ver lo que debe la empresa, porque si lo hago con base en efectivo, ¿verdad? Si yo registro el gasto hasta que pague los intereses y puedo tomar una mala decisión. Entonces ese es el espíritu que persigue el principio de devengo. Si alguien más tiene alguna duda. Bueno, y otro, ¿dudas o está todo claro? Por el momento, de mi caso, no, profe, pero ya. Perfecto. Y un detalle particular acá, ¿verdad? Que esas obligaciones patronales son casi la mitad de la planilla. Entonces, igual estaría raro que yo diga que los salarios son 8 millones y que aquí por cesantía y todos esos otros rubros me diera 10. Entonces, en este caso, por lo menos el valor es, aunque me haya equivocado eventualmente, por lo menos es creíble, es como la mitad del costo de la planilla. ¿Dudas hasta acá? ¿O todo claro? Ok, perfecto. Entonces, eso sería en cuanto al ejercicio de la planilla. Entonces, voy a saltar un momentito el ejercicio del inventario y en este archivo que yo les subí, por aquellos si los notaron, esta parte, la división de ejercicio 3 yo no se las puse, ¿no? Para que se lo agreguen ahí. Y dice así, ¿verdad? Para retomar
lo de propiedad, planta y equipo y explicarles ese tema de cuando yo cambio un activo, ¿verdad? Que no es nada del otro mundo. Y yo cuando hago esos cambios, ¿verdad? De cambiar un carro viejito por uno más nuevo y puedo salir ganando o perdiendo en el negocio. Entonces vamos a ver qué dice ese ejercicio 3. Dice que el 3 de enero de 2017, Speedy Martínez S.A. compró un camión con un costo de $65,000. Antes de ponerlo en servicio, gastó $6,000 en la personalización de la pintura, $4,000 en la reparación del motor producto de una mala manipulación, $500 en la sustitución de llantas por las autorizadas por el taller mecánico de la empresa, junto con $3,500 de gastos de inscripción en el registro de la propiedad. Y dice que la empresa estima el valor residual del vehículo en 4,500 y una vida útil de 8 años. Entonces se requería determinar el costo del vehículo, elabore la tabla de depreciación para el vehículo y dice que el 1 de octubre la empresa decide reemplazar el vehículo por uno que tiene un costo de $72,000 y entregando una letra de cambio por $30,000, por lo que se requiere registrar esa información contable. Entonces, ¿cómo entiendo yo eso? Quiere decir que yo al banco, bueno, al dueño del carro le di $45,000, ¿verdad? Porque, bueno, sí, no, le di 15,000 en efectivo, le quedo debiendo 30, pero eso apenas me suma 45. ¿Dónde está la otra parte? Que me falta gente ahí para completar esa transacción si yo hago un asiento contable. Porque quedé debiendo 30, pagué 15 y el carro nuevo vale 72. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? Que cierra la diferencia de ese tercer punto. Para completar, ¿verdad? El balance económico, porque el bien que yo compré vale 72, pagué 15 debiendo 30, no me está cerrando la transacción, ¿verdad? La partida doble. Quiere decir que la diferencia es por lo que me están recibiendo el vehículo usado, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que el carro me lo están recibiendo en $27,000. Pero ¿cuánto era el valor contable de ese valor? ¿Habrá salido la empresa ganando o perdiendo en el canje? Eso es lo que vamos a, a ver. Entonces, ¿cuáles son los elementos de acá que me forman parte del costo del carro? Y por supuesto, la factura, ¿cierto? ¿Qué más? Las llantas.
Las llantas. Correcto. ¿Qué más? ¿La pintura será parte del costo? Sí, no, depende. ¿Qué más formará parte de la reparación del motor? Eso no, porque fue como una mala manipulación, entonces, Era un costo evitable, ¿verdad? Pero la pintura, darle ese color de la pintura que usa la empresa, ¿verdad? Ese tono oficial, ¿verdad? Que se corresponde al de la empresa. Ya pensé un color más fuerte o más pastel. No, pero eso. Es lo Pero y único si que la queda. fa... Es que, ¿cómo se llama? Pero, La pintura, digo yo, que el que lo compró no creo que le importe la pintura. sí, pero veámoslo así, veámoslo en un contexto, digamos, particular, ¿verdad? Si la empresa, el fabricante solo los da los carros blancos y yo por una política o porque es el color de la empresa, ¿verdad? ¿Verdad? Es como, y entonces tengo que cambiarla, pintarlo otro, de otro color, ¿verdad? Si en algún momento se topan por ahí esa anécdota que el manager de Maradona decía que encargó una Ferrari, ¿verdad? Y llega ahí él, y cuando ya se iba a subir el avión, le dijo al representante que le dijo, pero la quiero negra. Y ya el señor, y con toda la pena, hablando con don Enzo Ferrari, que vea Maradona, quiero una, y déjeme ver cómo la acomodo. Y ya cuando don Enzo le dijo que sí, habían cerrado el trato, ¿verdad? Hizo las mismas de Diego, que le dijo que Maradona la quería negra y la F40 de Ferrari en aquel entonces solo en rojo se fabricaba, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijo don Enzo? De mi taller sale roja, que vean a ver a dónde la pinta. Entonces lo mandaron a pintar a un taller externo de Ferrari. Entonces, si la empresa tiene un color distintivo, ¿verdad? Que tiene que dárselo, digamos, es parte de la forma operativa, ¿verdad? Pasa con los vehículos de uso oficial, por ejemplo, en algunas instituciones tienen que tener cierta característica y va a Los tener que ir logos, incluido el costo, me parece. correcto, digamos, sí, correcto, digamos, bueno, pongo el ejemplo porque lo conozco, ya tiene unos que son de un crédito de un organismo internacional, ¿verdad? Entonces, ahí ese vehículo propiedad de la unidad ejecutora IABIT o IABCI, no me acuerdo cuál es, pero está identificado que pertenece a ese programa, ¿verdad? Entonces, digamos, en ese caso, por más que el taller mecánico esté urgido de un carro para dárselo al gerente, ¿verdad? Y la unidad ejecutora tenga tres carros ahí parqueados, no se tocan porque son de uso, digamos, específico y tienen ese distintivo. Ya después, en algún momento, cuando el programa termine, eso se le traspasa, por decirlo así, a la IA, ¿verdad? Formalmente. Pero si digamos que esos cuando son tonos o hay que pintarlo para cumplir con el estándar de la empresa, de que ya es carro oficial, ¿verdad? Recuerden esa definición para que esté operativo en las condiciones previstas de la empresa. Y en este caso, digamos, la empresa dice, sí, mis carros son blancos con franjas celestes, tal. Entonces, mecánicamente el carro está en perfecto estado y todo, pero yo no voy a mandar a repartir mercadería con el carro recién salido de fábrica, ¿verdad? Pintado en todo blanco. Entonces, en ese caso, la pintura sí es parte
del costo y los gastos de inscripción en el registro de la propiedad. Será parte del costo también. Claro. Por supuesto, ¿verdad? Que forma parte del costo esa gestión. Entonces, ¿cuáles son los elementos del costo que dijimos? Entonces, la factura, 65.000, la pintura, la inscripción del registro y las llantas, para un total de $75.000. Y vean qué bonito quedó este ejercicio, ¿verdad? De las pocas veces que ha salido así de bonito. ¿Cuándo fue la fecha de compra? 3 de enero. Y entonces, vean que en este caso quedó muy fácil hacerle la tabla de depreciación porque van a ser meses completos, ¿verdad? No va a quedar fraccionado por cambios de tarifas ni. Entonces, son $75.000, ¿verdad? Por lo que ya conversamos, que la pintura sí es parte del costo, aunque pensaría uno que no, porque un análisis muy caliente uno podría decir, sí, pero y es que el carro circula sin que esté pintado. Pero no es en la condición que la empresa quiere que opere, ¿verdad? La empresa quiere que los camiones estén debidamente identificados para evitar todo este tema de hackeos y de estafas que suelen ocurrir en estas épocas. Entonces quedamos en 75.000 el costo, con un valor depreciable de 70.500 y 8.734 por mes, que ahorita lo vamos a necesitar. Entonces la tabla de depreciación, aquí está. No sé si tienen alguna otra duda, jóvenes. No, profe, gracias. Ok, vamos ahora con el punto 3. Se hizo un cambio de vehículo, el primero de octubre de 2020, costo vehículo nuevo. El costo del nuevo vehículo, 72.000. Entonces el financiamiento, ¿verdad? Fue de efectivo. Efectivo 15.000. Perdón, 30.000. Entonces, la empresa firmó un pagaré por 30.000. Entonces el valor del carro,
Entonces ahora con él nos damos cuenta que el carro fue recibido en $27,000. ¿Cómo saber si se ganó o se perdió en el negocio? Y necesitamos el valor en libros. Con el valor en libros a la fecha del cambio. Pues, ¿cómo sé yo cuánto valía el 1 de octubre, cuando se hizo el cambio? Muy sencillo, ¿verdad? Entonces sé que vamos a tener tres años, ¿verdad? 2017, 2018. Y dice que el 1 de octubre del 2020, entonces 9 meses. 9 meses. Entonces, ¿cuánto vale el activo? La depreciación acumulada, 33,000. Entonces, el valor en libros del activo a la fecha es 33,000. Y con un valor de recibo de el valor de recibo fue de 27,000. ¿Y cómo sé yo si la empresa ganó o perdió en esa transacción? Entonces, si el activo valía 33,000 según Conta y el concesionario me valoró el activo en 27 y me los pagó, ahí que estamos teniendo una ganancia o una pérdida. Profe, es una pérdida. Lo único que no me queda claro es en dónde dicen el ejercicio que vale, que el valor del recibo fue 27,000. No, no lo dice, se saca porque vean la transacción que dice que cambió el carro por uno nuevo que vale 72,000, entregando 15,000 en efectivo y una letra de cambio por 30,000. O sea, eso me suma Ok, 45. o sea, lo sacaste por la diferencia, ok. Correcto, ¿verdad? En este caso, vean que solo me están diciendo
O sea, me lo están dando todo, ¿verdad? Es el pequeño detalle. Eso es como cuando dicen, se presentan los datos de compras y ventas del primer periodo de la empresa, ¿verdad? Y todo el mundo, y no, profe, no está diciendo cuánto tenían de inventario inicial, y no. Si le están diciendo que es el primer periodo de la empresa. ¿Va a tener inventario? Por supuesto que no. Claro, claro, es con ese. Si el activo se cambia o se vende por un valor mayor al valor en libros, se tiene una ganancia. Y dos, si el activo se cambia, vende por un valor menor al valor en libros, entonces tiene una pérdida. Entonces, en este caso, esto es igual a esto es igual a una pérdida. Las- eso. Entonces tenemos una pérdida. ¿Cómo queda el asiento? Propiedad, planta y equipo. Esta es la depreciación acumulada, perdón. El valor en libros. Pues ahora sí. O sea, igual sigue siendo una pérdida, pero estaba mal conceptualizada. Entonces la pérdida fue por 14.000. Entonces, ¿qué pasa? En ese cambio de activos o en el cambio en la venta, que yo ya me quito de encima esa depreciación acumulada. Entonces tengo la depreciación acumulada por 33.000. Pérdida en cambio de activos. eh, y ya tengo el débito del asiento. Entonces tengo propiedad, planta y equipo por el
Propiedad, planta y equipo. Efectivo. Efectivo 15,000. Y las cuentas por pagar. Vale, entonces, y así queda el asiento. Profe, qué raro, porque es la misma cuenta en el debe y el haber. Porque esta, por decirlo así, es lo del vehículo, el activo nuevo que se está haciendo la empresa. Y este otro lo que me refleja es la salida de ese activo. No sé si alguien tiene duda con el asiento. No, profe, todo claro. Muchas gracias, muy bien. No, con gusto. Profe, si se hubiera No, vendido profe. si se hubiera vendido con ganancia. Entonces, la única diferencia con respecto a la pérdida es que en el activo, ¿verdad? Reconozco que la ganancia y la registro en el debe como corresponde, bueno, en el haber. Dudas con este otro. Entonces, claro, es con el tema entonces del cambio de activos. Sí, profe, gracias. Perfecto. Por lo general, bueno, bueno, acá hay un tercer escenario, ¿verdad? Como cuando se dan de baja más bien porque pues ya eso se estudia más adelante, ¿verdad? Cuando inclusive ya se descartan los activos y se venden como chatarra. Y más bien se generan ingresos para la compañía. Perfecto. Entonces vamos a revisar el ejercicio número 2, que dice así, que en Herradura SEA en el mes de abril contaba con un inventario de 700 unidades a $10. Realizó las siguientes compras de mercancías. Febrero 8,
compró 3.000 unidades a 12 dólares, ¿verdad? Entonces, bueno, para los efectos habíamos dicho que como el ejercicio se centra en inventarios, da igual si usamos contado o crédito, pero sí me interesaba, ¿verdad? Hacer, hacer énfasis en la transacción del 20 de abril, ¿verdad? Porque muy bonito la teoría, que el precio es factura, más flete, más impuestos, etcétera, etcétera, pero ¿cómo traduzco eso yo en términos numéricos y en la parte contable? Vean que me dice que la empresa compró 5.000 a 12.60, o sea, ese fue mi trato con el proveedor. Y dice que pagaron 1.800 por el traslado de las mercancías hasta la empresa y $1.000 por multas en aduanas. Entonces, ¿cuánto valen esas 5.000 unidades? ¿12.60 o serán más caras? ¿Qué dice el público? Son más caras. Son más caras, correcto. ¿Por qué? ¿Qué más tengo que agregarle a lo que me dijo el proveedor? Me parece que el flete únicamente los $1.000, no porque son multas. Correcto, ¿verdad? Las multas, la multa no entra. Entonces, antes de hacer cualquier otro movimiento, tenemos que consolidar el costo del día 20 de abril. Entonces, al proveedor le pagué 63.000, ¿verdad? Que son 5.000 unidades a 12.60 cada una. Y de flete, da 1.800. Entonces, las 5.000 unidades tienen un costo total de $64.800 para un costo unitario de 12.96. Entonces, para efectos de mi costo unitario, el que yo voy a reconocer es de 12.96. ¿Dudas hasta acá? Todo claro, profe, gracias. Con gusto, entonces. A ver, ¿cómo me quedan los asientos? El del 8 de febrero, inventario por 36.000. Cuentas por pagar por 36.000. El 8 el 20 de febrero. Inventario por los 64.800. Entonces ese es el asiento del 20 de febrero. Y tenía esa particularidad, ¿verdad? De cómo, a dónde pongo el flete, si el flete es costo del inventario. Y ella está ahí en los 12.96, ¿verdad? Tengo que consolidar ese lote para obtener el costo unitario.
¿verdad? Para cumplir con eso que dice la normativa. No sé si tenemos alguna duda o estamos claros con esa transacción del 20 de abril. Entonces, el 4 de mayo. Vean acá lo que siempre hay que respetar el método, porque vean que el 4 de mayo me están diciendo que vendimos 5.000 unidades y la compra anterior había sido 5.000, pero la empresa decía que trabajan por PEPs. Entonces, primero tengo que respetar el orden, ¿verdad? Entonces, que este caso sería el inventario inicial, la compra de febrero y 1.300 de la última compra. Efectivo. Efectivo, costo de ventas. Entonces ahí está el asiento, la venta de 5.000 unidades. Si hay alguna duda. ¿Estamos claros ahí, chicos? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. No, entonces, vean que ya la semana pasada ya hemos visto dos ejemplos de que en el perpetuo todo pasa por inventario, ¿verdad? Ya sea porque pagamos un flete o porque nos devolvieron mercadería o viceversa, ¿verdad? Que también nosotros como clientes a nuestro proveedor le devolvemos mercadería por estar en mal estado. Y hoy vimos qué pasa cuando se pagan fletes o algún otro costo necesario e indispensable para efectos del inventario. Entonces ya después teníamos la transacción del 4 de noviembre, inventario por
Y por último, ¿verdad? Tenemos la venta del día 10, que sería entonces 3.700. 3.700 unidades que quedaban de abril y 300 de la última compra. Y esos eran los asientos del ejercicio. No sé si tienen ahí alguna duda, chicos. De mi parte creo que no, profe. Ok, perfecto, chicos. Acá, bueno, el estado de resultados es un abreviado, ¿verdad? Yo se los dejo ya con toda la presentación formal. Y dice que en este caso la empresa está con déficit o pérdida, ¿verdad? Entonces, en ese caso, corresponde el pago de impuesto de renta. No, No, ¿verdad? Porque el impuesto de renta grava la riqueza. Y más bien la empresa está perdiendo. Entonces no va a pagar. Entonces, si hay pérdidas, no se paga impuesto sobre la renta. Entonces, chicos, nada más, si no hay dudas, ¿verdad? Yo esto se los dejo ahora en el campo. Si subo el de la semana pasada, que por lo que me indicaba María Fernanda no se subió. Y no queda más, chicos, que darles las gracias por haber llegado hasta acá, ¿verdad? La otra semana nos vemos un ratito y ya vamos a terminar este cuatrimestre para irnos a disfrutar de las fiestas con nuestra gente, ¿verdad? Y como les decía por ahí en algún momento, espero que todos tengan la familia completa, ¿verdad? Que no les falte. Y si ya alguno está en una situación diferente y a pasar la temporada nada más, ¿verdad? Y chicos, muchísimas gracias. Voy a ir pasando lista y nos podemos ir desconectando. Profe, Sí, entonces si la otra semana nos conectamos a las 6:30 para indicaciones. sí, correcto. ¿Verdad? Ah, ok. Igual la misma dinámica que siempre, y quedan los ejercicios. Si hubiese alguna duda, ¿verdad? Igual los mismos dos espacios para consultar ¿verdad? Y el chat. Igual, muchachos, ¿verdad? Y bueno, ya es como les decía al inicio, ya esto fue y que ya por causas de fuerza mayor, ¿verdad? Igual estaba en la universidad atendiendo asuntos oficiales. Entonces, durante estos días, ¿verdad? De aquí al miércoles, si me ven conectado en el Teams, ¿verdad? Si están con el usuario de la UIA, ahí me pueden escribir cualquier consulta y con gusto los atiendo, ¿verdad? Igual, el lunes yo les mando por correo el link de la reunión, por si tienen alguna duda, ¿verdad? Se pueden conectar a forma de compensación por el ratillo
perdido, ¿verdad? Por esa hora y fracción que se perdió. Y Tranquilo, por, profe, más bien ahí sí, nada más que no se lo vaya a olvidar subir sí, los Excel, y, oh, claro. Y por último y no menos importante, ¿verdad? Para que no tengan ningún inconveniente, ¿verdad? Lo que siempre les he dicho desde el inicio, si alguno se gestiona con el cambio, etcétera, ¿verdad? Recuerden que si pagan por transferencia, repórtenle a financiero o si tienen que acomodar ahí el pago, etcétera, ¿verdad? Para que no tengan ningún problema de acceso el día del examen. Dice que tengo Angulo Trejos, perdón. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Aragón González, Araika Rodríguez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Araya Montero. Ayan Ramírez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Barquero Cordero. presente, profe, buenas noches y Buenas muchísimas gracias noches, por todo. Bastos Arroyo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Córdoba Matamoros. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Jarquín García. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Joya Centeno. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Mafla Vargas. Presente, profe, buenas noches. Ortiz Coto. Presente, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Pérez Vargas. Presente, profe. Porra Rodríguez. Digit. Porra Rodríguez Melanie. Porra Salazar Alejandro. Quiroz Castro Hazel. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Rodríguez Rodríguez Anthony. Saborío Elizondo Bryan. Por aquí, profe, pura vida, buenas noches, Buenas gracias. noches, Suazo Orozco. Pencio Montero. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Varela Gallardo. Y Zúñiga Vargas. Perfecto, muchachos, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.